Cada vez que miro la vida de Daniel, de su esposa Shari, de sus preciosos hijos, veo cuán fiel es Dios. Y queremos compartir esta canción con ustedes, que sea de bendición a sus almas tanto como a la nuestra. Viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provees toda mi necesidad hasta subir, derramar por probar
Jesús. Tú has sido fiel y siempre lo serás. Señor, levantamos nuestras manos a ti. Hoy, Dios mío, oro Filipenses 4:7. Oro que toda la gente que cree en ti, aquí en Puerto Rico y en todas las naciones, reciban la paz que tú das. Nosotros hoy nos refugiamos en tu paz divina. Nosotros hoy oramos porque tu paz es el oasis donde encontramos las respuestas a todas nuestras preguntas. Hoy no oramos para informarte nuestra necesidad, porque ya tú la conoces. Oramos para hacerte saber que nos hacemos conscientes de la necesidad que tenemos de ti y lo mucho que nos urge tu intervención a favor de nuestra necesidad. Nos refugiamos en tu paz divina, porque tu paz nos ancla a confiar en ti. Porque tu paz, Señor, se convierte para nosotros en ese refugio donde podemos estar tranquilos y simplemente quedarnos mirando cómo nos asombra con tu salvación eterna. Hoy damos gracias porque tu paz es fruto de tu Espíritu Santo, quien has dejado para consolarnos y no dejarnos solos, sino siempre revelarnos lo que hay en el corazón del Padre para nosotros. Y a través de la historia siempre has provisto solución y salvación. Y en este momento de Puerto Rico y las naciones no serán la excepción. Tu paz, que sobrepasa nuestros esfuerzos y nuestros cálculos, superará todo lo que imaginamos. Señor, te pedimos perdón por lo muchas veces que hablamos de más y no damos espacio para quedarnos en silencio y dejar que nos llenes de tu paz. Todo el mundo, por favor, levante sus manos. Haga silencio. Bienvenido, Espíritu Santo. Reciba la paz de Dios. Naciones, reciban la paz de Dios. Este silencio te lo damos a ti, Señor. Llénanos de tu paz. Oh, bienvenido. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que Cristo nos da. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que Cristo nos da. Gracias, Señor. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Espero que estas pequeñas palabras, estas pocas palabras, los encuentren con buen estado de salud, así como también en buen estado de salud de sus familiares. En caso de que alguno esté pasando por un momento difícil o esté enfermo con el coronavirus, decirle que estaremos orando por ustedes y estaremos confiados de que Cristo les dará la victoria a usted o a algún miembro de su familia que pueda estar pasando por un momento difícil. Son momentos complicados los que nos ha tocado vivir, pero sabemos y estamos seguros de que Dios tiene siempre un plan. Y sobre eso trata un poco la pequeña reflexión que trata, sobre cómo en los momentos difíciles
independientemente de que ocurren y que pueden tocarnos a todos, el final es un final en donde Dios muestra toda su gloria y en donde lo difícil que hayamos pasado no es comparable con toda la gloria y con todo el esplendor de la solución que el Señor tiene para con nosotros. Así que, sin más dilación, hoy quiero reflexionar un poco sobre el versículo 6 del libro de Daniel, un libro de los profetas mayores. Daniel capítulo 6, versículo 23, que dice que cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Y como corolario de este versículo, quisiera también irme a 1 Corintios 16, 13. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense valientemente, sean fuertes. Oremos. Señor, que este tiempo es un tiempo de honra por medio de tu palabra, honra a ti, confiados de que en tu palabra se esconde la verdad que nos revela el camino que soporta y nos ayuda a mantenernos con fe, con esperanza en medio de situaciones turbulentas. Háblanos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la historia de Daniel es una historia interesante porque Daniel es un hombre que llega, guiado de la sabiduría de Dios, a alcanzar un puesto importante en la Babilonia antigua, en el establishment del reinado babilónico, que en aquel tiempo era la potencia y que tenía de alguna forma cautivo al pueblo de Israel. Daniel era judío, era un representante de Israel, era un representante del pueblo de Dios, y la Biblia lo describe como una persona que realmente había comprendido y estaba entregada en cuerpo y alma a su Señor. Y mucho de lo que él pudo llegar a ser estuvo asociado con el hecho de poder tener la capacidad de interpretar los sueños de los reyes, y por tanto eso lo llevó a estar en una posición privilegiada porque pudo hacerlo cuando ningún otro sabio, entre comillas, del tiempo de Daniel, que pertenecía al establishment de Babilonia, pudo hacerlo. Y eso, por supuesto, que un extranjero, que un no representante del país que en ese momento es la potencia, que un inmigrante pueda llegar a una posición privilegiada, siempre despierta celos. Y despertó los celos de todas aquellas personas que sabían que la única forma de poder señalar a Daniel era que Daniel fuera, que de alguna forma se legislara en contra de la fe de los judíos, y porque muchos de ellos sabían que era la única forma de que Daniel fuera sorprendido en algún delito. Y como cuenta la historia, muchos de ellos procuraron e insistieron al rey para que legislara en contra de todos aquellos que confesaran una fe diferente, no a otros dioses en este sentido, sino una fe diferente a aceptar al rey como el ser supremo al cual había que rendirle adoración, y por tanto todas las demás formas de adoración estaban completamente prohibidas. Y como respuesta a eso, y conociendo básicamente por Daniel en su sabiduría, en su inteligencia, conociendo cuál había sido el motivo de tal decisión, bueno, él abre las puertas, ora delante del Señor en público, y es como que si él mismo siente la necesidad de decir: no tengo miedo, yo no tengo miedo de mostrar mi sentimiento, mi adoración a Dios, y lo hago sabiendo que esto puede llevarme a la muerte, pero lo hago porque no voy a caer en el camino, no voy a tener miedo, no voy a dejarme llevar por el miedo inducido por las personas que están detrás de estos decretos. Y Daniel ora en público, y por supuesto es sorprendido, es llevado delante del rey, y el rey
reconoce, le duele lo que está pasando porque reconoce toda la contribución que Daniel ha hecho a la hora de interpretar los sueños y de ayudarlo como consejero. Y Daniel es traído y al rey le duele, pero el rey tiene que cumplir la ley. Y el castigo para aquellos era poner y echar a Daniel en el foso de los leones. Ahora, muerte por, digamos, es una forma de muerte por carnívoros, básicamente, ¿no? Estoy intentando buscar una palabra que me permita describir la sentencia. O sea, Cristo fue crucificado en la cruz, uno puede ser muerto por espada, uno puede ser fusilado. Aquí obviamente los verdugos eran animales feroces, fuertes, hambrientos y que no dudan en un segundo en despedazarte. O sea, en cuanto una persona se acerca a una jaula, a un león, el león ataca ferozmente y lo inhabilita en poco tiempo. Bueno, este fue el castigo para Daniel. Y lo duro es que es un castigo fuerte, es una muerte también fuerte, porque morir siendo devorado, uno muere de forma instantánea, por tanto hay momentos de mucho dolor. Entonces eso para poner un poco en contexto de lo que está pasando. Daniel está y va a ser sentenciado a muerte por una muerte que le va a producir mucho dolor, y justamente como parte de una campaña en su contra, que utiliza lo único que pueden utilizar para poder llevarlo al cadalso, que es su fe. Porque es interesante ver cómo estas personas que lo envidiaban estaban seguros de que la única forma de cogerlo era legislando algo que fuera en contra de su fe, porque ellos estaban seguros que Daniel por nada del mundo iba a rechazar e iba a darles la espalda a su fe. Y es interesante esto porque demuestra cuán convencidos estaban todos de la actitud de Daniel. Estaban completamente claros de la originalidad, de lo honesto de la fe de Daniel. Y eso, cuando uno, incluso en las personas, cuando uno puede proyectar esa imagen en las personas, incluso en las personas a las que menos uno le agrada, es porque uno está viviendo una vida genuina. Y Daniel estaba viviendo una vida genuina, y eso lo estaba reflejando, y lo estaban viendo todas las personas a su alrededor, y específicamente estos malhechores, que eran inteligentes para el mal, lo aprovecharon en su contra. Pero Daniel no tuvo miedo, y en ningún momento se cuenta que Daniel llegó a los pies del rey con miedo. Estaba seguro del Dios en que él había creído. Estaba completamente seguro de su fe. Y Daniel es echado al foso de los leones. En la historia nos cuenta que Dios mandó a sus ángeles para que lo protegieran. Y así ocurrió. Y este versículo nos introduce al final de esta historia, cuando dice que Daniel fue sacado del foso y no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Daniel había confiado en su Dios desde el principio. Y es interesante porque había confiado incluso en los momentos donde es más difícil de confiar, que es momentos como estos, en este caso momentos donde la supervivencia pueda estar comprometida. Y Daniel contempla la templanza que da la fe, llegó al lugar a donde lo había llevado la voluntad de Dios. Porque es interesante ver cómo Dios como el plan de Dios siempre está dirigido siempre está dirigido a un gran objetivo, a demostrar realmente su gloria, y utiliza cada una de las cosas que puedan pasarnos para esto. Dios pudo haber evitado que estas personas tuvieran la capacidad de convencer al rey para dictar este edicto real. Dios pudo haberle dado sabiduría al rey para darse cuenta de que todo esto estaba siendo planeado para ir en contra de Daniel. Dios pudo haber puesto en el rey suficiente fuerza de carácter para decir, bueno, sí existe ese edicto, pero no lo voy a cumplir porque este siervo ha ayudado mucho, se ha comprometido mucho con el reino. Pero no lo hizo. Y no lo hizo porque él sabía que había algo más importante, que él estaba pensando en algo más grande, que lo que iba a pasar con Daniel
iba a ser usado para mostrar realmente su gloria. Porque son ese tipo, porque a veces es bueno entender que hay que actuar y hacer las cosas en el momento justo. Y Dios sí tiene esto bien claro. Él intercede en el momento adecuado y la solución y la consecuencia de su intercesión es de dimensiones no imaginables. Para su gloria y para demostrar realmente su grandeza y el control que tiene sobre el mundo. Dios pudo haber hecho cada una de estas cosas, interceder en estos pequeños pasos para evitar el sufrimiento de su siervo. Pero Dios sabía que su siervo no iba a sufrir del todo. Dios sabía que él iba, y Daniel también lo entendía. Dios planeó todo para que llegara ese momento y poder glorificarse en lo que iba a pasar con Daniel. Esta historia me vino a la mente justamente por los momentos que estamos viviendo. Momentos difíciles, momentos que, como hemos comentado, están bien asociados con nuestra responsabilidad como especie, por nuestra lejanía de Dios, por no haber seguido el verdadero camino, por malinterpretar la palabra desde el comienzo, entender que ser cristiano no significa ser santos ni perfectos, que reunirse como iglesia no significa reunirse en una comunidad de santos y personas perfectas, como lamentablemente como consecuencia de la visión católica ha pasado. No, y aquí retomo algunas palabras del pastor Dante Bell cuando habla de la iglesia como un hospital para personas necesitadas. Justamente Dios es para personas que son realmente capaces de comprender que su corazón está destrozado, que están enfermos espiritualmente. Y allí su camino, su palabra, su iglesia como comunidad, no estamos hablando de templos, están básicamente asociadas y diseñadas para atender enfermedades espirituales. Para personas que están completamente destruidas y completamente acabadas espiritualmente, y allí van a ser restauradas en la palabra. No es una comunidad de santos, no es una comunidad de personas perfectas, no, es una comunidad de heridos espiritualmente. Eso es lo que somos. Y en nuestro camino vamos encontrando la forma de ir restaurando nuestro espíritu y de ir entendiendo cuál es la voluntad que Dios tiene para cada uno con nosotros. Y la voluntad que Él tiene después asociada con situaciones difíciles por las que tengamos que pasar. Dios tiene un propósito grande, obviamente, y su gloria va a resplandecer y su gloria va a demostrarnos cuán necesario era que pasara esto. Así como Él consideró que era necesario que Daniel pasara por lo que pasó. Él tiene un plan de control para las personas que lo siguen, un plan de control para las personas que realmente creen en Él. Él tiene un plan para evitar que las consecuencias sean mucho mayores. Y aquí tenemos un ejemplo en la congregación muy claro. Nuestro pastor Romero, que fue contagiado por el coronavirus y estuvo en su casa, estuvo pasando quizás momentos incómodos desde el punto de vista de salud, pero salió ileso, salió victorioso y Dios pudo glorificarse en él. Porque independientemente de que muchas personas podrían considerar que tenía muchos riesgos por la edad y por lo que ha pasado en otros lugares del mundo con personas de edad avanzada, pero Dios toma, y el pastor Romero es una muestra de que Dios siempre toma el control. Y el pastor Romero podía ser considerado en nuestra congregación en este momento como el Daniel. El pastor Romero fue al foso de los leones. Y allí demostró en su tranquilidad, en su fe, que Dios estaba con él y que Dios no iba a permitir que fuera devorado, en este caso por el virus. Hay esperanza siempre. Y esperanza asociada no con lo que podamos hacer nosotros, sino con lo que Dios tiene planeado. La palabra nos muestra claramente en la historia de Daniel que obviamente Dios no tenía pensado interrumpir el proceso hasta el final. Y lo interrumpió al final porque mandó ángeles a que cerraran la boca de leones hambrientos. Pero no tenía pensado hacerlo. Y es interesante también lo que vemos en la historia de Daniel, porque a veces Daniel era un hombre que se dedicó a contribuir desde la sabiduría que Dios le dio para
el bienestar del pueblo, para ayudar a la gobernación del pueblo, del imperio en el que estaba, como esclavo, pero estaba allí. Y él, desde la posición a la que fue ascendido, se dedicó a eso. Y había sido un hombre útil para el reino. Pero eso no fue considerado en su defensa, no fue considerado, no se tuvo en cuenta la contribución que Daniel había hecho. Y esto nos enseña que a veces, nos enseña la verdadera naturaleza del mundo sin Dios en el que vivimos. Un mundo en que a veces podemos dar lo mejor de nosotros para contribuir en la sociedad, pero que en los momentos críticos no debemos estar claros de que no necesariamente vamos a recibir el apoyo de ese mundo, aun cuando hayamos hecho muchísimo por él. Porque en estos momentos, y lo demuestra Daniel, el mundo y las cosas te pueden dar la espalda. Pero quien sí no te da la espalda nunca es el Señor. El Señor nunca te da la espalda, aun cuando vayas a pasar o vayamos a pasar por un momento complicado. No intercede a veces en momentos en los que quisiéramos que intercedieran para evitar sufrimiento, para evitar desesperación, porque ese tránsito hacia el cadalso que a lo mejor siempre va a estar asociado con desesperación, miedo, pero a veces Dios no actúa ahí y Dios simplemente permite que las cosas ocurran para glorificarse al final. Dios siempre sabe en qué momento tiene que actuar y hay muchas historias para eso. Dios siempre está claro en qué momento tiene que actuar. Y tomando como referencia la historia de Daniel, estoy convencido de que Dios tiene muy claro en qué momento va a actuar para minimizar y para empezar a controlar esta situación globalmente y para darle sabiduría a las personas que están ahora luchando por mejorar la terapia a los pacientes o para desarrollar productos vacunales que puedan ser utilizados e inmunizar a la población, y que esta enfermedad, aunque circule, sea básicamente, no pueda ocasionar este tipo de situación globalmente y sea básicamente un recuerdo del pasado, un recuerdo de que podamos contar a nuestros hijos o a nuestros nietos como partes de cuentos. Y eso es parte también de la voluntad de Dios, y estoy convencido de que la solución que va a aparecer para glorificarlo a Él. En lo que nos toca a nosotros, la solución que va a aparecer tiene que estar asociada con la misma fe de Daniel. No importa las circunstancias, no importa el momento. Lo que está pasando tiene que despertar en nosotros la necesidad de entender que somos un instrumento de Dios para cosas mayores, como también Daniel lo pensó. Daniel no pensó mucho en su vida. Daniel no se echó atrás para pensar, caramba, este edicto pone en riesgo todo lo que he logrado como persona, la posesión en la que estoy, mi estabilidad como persona, y a lo mejor lo que me conviene es orar con las puertas cerradas para no perder mi comodidad, porque pone en riesgo mi comodidad. Bien, pero Daniel no pensó como humano, y ahí está su grandeza. Aún siendo un hombre como tú y como yo, con problemas y con defectos, él estaba convencido de que el plan de Dios era mucho más importante que el plan que él tenía para con su vida, que era mucho más importante que todo lo que había logrado, y que nada de eso era comparable con lo necesario y con lo que Dios iba a proveer por medio de su relación, de la relación que establecían, que nada de lo que había logrado era más importante que mantener esa relación viviente. Y por eso estoy convencido de que estuvo claro de que, independientemente de que entendió de que lo estaban haciendo para juzgarlo, para llevarlo a la muerte, entendió que aún en esas condiciones él se mantendría confiando y se mantendría demostrando su fe, porque nada era más importante que eso. Y eso lo llevó al foso, pero eso también lo llevó a la victoria. Porque su valentía, porque su fortaleza, porque su fe permitió que él saliera victorioso. Y no porque él se enfrentara a los leones y los destruyera. Daniel no tuvo que hacer absolutamente nada. Dios hizo todo el trabajo.
Y cuando lo sacaron y echaron a aquellos que y ahí en ese momento el rey comprendió el complot y los echaron. Se comenta que los leones que minutos antes habían estado con Daniel, los empezaron a devorar, aun cuando todavía no habían caído completamente en el foso. Eso es lo que ocurre al final, lamentablemente, para las personas que utilizan la sabiduría que pueden tener en contra de los designios de Dios. Siempre terminarán o en contra de alguno de sus hijos. Siempre terminarán devorados por su odio, devorados por su ira. Ya lo decía Jesús. Para aquellas personas que intenten destruir o afectar a uno de estos pequeños hijos míos, mejor les es preferible coger una piedra, atársela a los pies y echarse al mar. Porque Dios cuida mucho a sus hijos. Aun cuando a veces el trayecto en el que nos va a poner implique momentos difíciles y momentos de desesperación, porque la vida puede estar en peligro, pero aún así Dios está cuidando de nosotros. Yo creo que el ejemplo de Daniel es un buen ejemplo para estos días. Ejemplo que nos permite entender que no importa la situación por la que estemos viviendo, Dios siempre tiene el control. Que nos permite entender que el final y la solución que Dios le dará a una determinada problemática va a tener dimensiones inesperadas, va a tener dimensiones que no imaginamos desde el punto de vista de nuestro raciocinio, y va a servir para demostrar cuán grande es Dios, para demostrar cuán poderoso es Dios, para demostrar después de eso, como resultado, que Él es el creador del universo. Dice la palabra que cuando lo sacaron no se encontró lesión alguna porque había confiado en Dios. Y esa es la palabra de orden en estos días. Tenemos que seguir confiando en Dios. No importa lo que las personas piensen, no importa lo que las personas digan, no importa lo que puedan decir en momentos como estos, porque no puedan entender que lo que ocurre no es consecuencia y no demuestra la inefectividad de Dios, que lo que ocurre es consecuencia de nuestro pecado, de nuestra responsabilidad, y que a eso tampoco podemos escapar, como lo ocurrió a Daniel. No escapó del pecado que lo rodeaba, representado por la envidia, representado por los celos de las personas que estaban a su alrededor. Por tanto, es parte propia de nuestra naturaleza humana. Vivimos en ese mundo oscuro, pero Dios nos saca de ese mundo, aun cuando nos mantiene físicamente ahí, nos protege de ese mundo, como protegió a Daniel con sus ángeles. A nosotros nos protege también con el Espíritu Santo. Y ese final está claro. No le pasó nada porque había confiado en Dios. Si nos mantenemos confiando en Dios, vamos a salir ilesos como Daniel, ilesos espiritualmente, ilesos físicamente. Estemos alertas y permanezcamos en la fe, seamos valientes, seamos fuertes. Ese es el mensaje de esta mañana. Seamos valientes, seamos fuertes, confiando en que Dios siempre tiene el control. Señor, en esta tarde te damos gracias por todo. Te damos gracias porque tú has permitido que en muchos de los lugares que estaban más afectados la situación haya mejorado. Estamos también intercediendo para que no ocurra una segunda ola, Señor. Estamos también intercediendo por nuestro papel, Dios mío, en estos tiempos. Porque aceptemos el reto de llevar tu mensaje, de ser valientes y de contribuir para que tu gloria, Señor, se esparza por el mundo, para que tu palabra se esparza y para que estos tiempos sean tiempos para que muchas personas que se habían alejado regresen. Son tiempos en los que nosotros debemos ser como Daniel, valientes, sin importar las consecuencias que pueda traernos, Señor, nuestra fe. Gracias, Señor, por todo. Cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Canto una alabanza sin igual, pues
fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo: en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás.
Amén.